Brasil se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Luis Ignacio Lula da Silva, del PT, obtuvo 5 puntos por arriba del actual presidente Jair Bolsonaro y ambos se medirán el próximo 30 de octubre. Pero, ¿qué lectura hay detrás de esos resultados? Pues, bueno, para muchos son la prueba del delito del lawfare, y es que fue la única manera que la ultraderecha pudo ganar las elecciones presidenciales del 2018, encarcelando a Luis Ignacio Lula da Silva. 4 años después, queda en evidencia con estos comicios la judicialización de la política como arma para sacar del camino al adversario. Pero siempre hay otro análisis. La Brasil de Lula ya no es la misma que dejó. La derecha tomó ventaja luego que fuera víctima de ese lawfare. Una estrategia que se ha puesto en marcha especialmente con líderes de izquierda en Latinoamérica. Recordemos el caso de Rafael Correa en Ecuador, actualmente la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales en Bolivia y también en Perú el actual presidente Pedro Castillo, por nombrar solo algunos. Es la guerra por otros medios y la geopolítica juega de esa manera. Y por supuesto detrás también hay otros hilos que lo mueven. Brasil, segunda vuelta electoral. Pongamos el punto en la I. La radiografía actual de Brasil muestra un país dirigido con un plan centrado en la privatización de industrias nacionales, lo que impacta directamente la economía de las clases populares. En mayo de 2022 se privatizó la empresa de energía brasileña Eletrobras. En 2021 los combustibles subieron alrededor de un 50%. La inflación cerró en 2021 en 10,6%, la tasa más alta desde el año 2015. Y de acuerdo a datos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos, el 47,3% de los reajustes salariales se situaron por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumo. Este plan de ajuste de Bolsonaro continuó en 2022. La militarización de la población es otra característica del Brasil actual, pero también existe la presencia de fuerzas armadas, empresarios e iglesia evangélica en los órganos del gobierno. La persecución y violencia política forman parte de un programa ultraconservador y ultraliberal que ha tenido sus adeptos por todo el país. En febrero de 2021, el presidente firmó 4 decretos a favor del mayor acceso a armas de la población brasileña. En palabras del propio presidente Bolsonaro, todos tienen que comprar un fusil. En julio, partidarios de Bolsonaro arrojaron un explosivo en un acto encabezado por Lula y asesinaron a un militante del Partido de los Trabajadores, un hecho que volvió a ocurrir 2 veces durante el mes de septiembre. Como resultado de todas estas políticas, surge una profundización de la desigualdad y ha llevado a que el 5% más rico de la población obtenga los mismos ingresos que el 95% restante. No me sorprendió el resultado, yo creo que es casi seguro el triunfo de Lula en la segunda vuelta, le falta 1,5 y bueno, tiene los votos para aquello, pero nos demuestra que la derecha fascista es fuerte y que estamos en un periodo, y no solo en América Latina, Europa, diría en el mundo entero, donde se han exacerbado los opuestos, no hay los extremos, sobre todo el extremo de la derecha, frente a problemas que no saben manejar, como la migración, como la inseguridad, etcétera, ¿no? Y utiliza un discurso que radicaliza a la gente, le daña la cabeza, le daña el corazón, y muchos caen en esa trampa. Bueno, lo de Lula es extraordinario, para mí es un referente de vida, es algo impresionante, cómo no la han podido derrotar después de todo lo que le han hecho. Y entendamos que el lawfare, en la guerra judicial, la judicialización de la política, no solo afecta al perseguido, lo cual ya de por sí es gravísimo, porque atenta a los derechos humanos, derechos constitucionales. No solo atenta a la reputación de Lula, a su libertad, a la de Dilma, a la de Rafael Correa, a la de Cristina Fernández de Kirchner, a la de Evo Morales, Fernando Lugo, Jorge Glass. Atenta contra nuestras democracias, porque si a Lula no lo hubieran metido ilegalmente preso, hubiera sido candidato y lo hubiera ganado Bolsonaro y no existiera Bolsonaro. Y no tendría
la derecha fascista cerca del 44% de los votos de Brasil. Debemos reflexionar eso. El lawfare no es solo contra el perseguido, lo cual ya es gravísimo, y es suficiente para que se conmueva toda la sociedad, sino que también es contra todos, porque nos está robando nuestra democracia. Y robaron la democracia de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva pasó 580 días en la cárcel. Se le señalaba por supuesta corrupción en el caso de la Operación Lava Jato. Los fiscales no pudieron presentar pruebas, por ejemplo, del pago de un soborno con un apartamento que luego incluso fue subastado por la justicia a los verdaderos dueños. Lo más insólito es que al no encontrar nada se le imputaron los presuntos delitos por actos indeterminados. ¿Alguien puede explicarme qué significa esto? Bueno, en Brasil todavía se lo preguntan, imagínense. La verdad que todo tiene que ver con el lawfare. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, víctima también de persecución política, sí que lo tiene bien claro. Es una estrategia regional. No hay casualidades en América Latina. Cuando se dieron las dictaduras en los años 70, no era casualidad, estaba articulado por el Plan Cóndor. Y con el patrocinio directo de ciertas embajadas, o por lo menos la tolerancia y el permiso de esas embajadas. Lo mismo ocurre hoy en día. No es casualidad que se aplique el lawfare contra Lula, contra Evo, contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, contra Fernando Lugo, contra Cristina. Lo que sí es verdad es que puede haber lawfare contra dirigentes de derecha también. Persecución, por ejemplo, lo que ocurrió contra Alan García. Pero no nos engañemos, un eje fundamental del lawfare tiene dos ejes fundamentales. Uno es el eje mediático, destrozarte la reputación, asesinato de reputación se llama, con noticias falsas, con escándalos, con generalizaciones, sobre todo después de que ha ejercido el gobierno, porque es imposible. Después de ejercer 10 años, como en mi caso, como en el caso de Lula 8 años, Evo Morales muchos más, no tener un caso de corrupción. Entonces crean una narrativa para generalizar que esto ha sido corrupto y la gente se indigna, es algo que indigna, un tema que indigna a la gente. Entonces está el eje mediático que te destroza la reputación, te lincha mediáticamente, y está el eje judicial, que se somete al eje mediático o jueces corruptos o odiadores o politizados, que ya sencillamente copian los titulares y sentencian de acuerdo a esa prensa. Pero el eje, si quieres, fundamental es la prensa, porque es el linchamiento mediático, crear un ambiente donde la gente más noble aplauda la mayor canallada, y el eje judicial cooptado, pero para esa cooptación, para que funcione, también se requiere respaldo mediático. Y los medios de comunicación, en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, pertenecen a la derecha. En consecuencia, el lawfare es sobre todo orientado a los dirigentes progresistas, a los dirigentes de izquierda. En Latinoamérica no hay guerras convencionales como está ocurriendo en Europa entre Rusia y Ucrania, pero existe otro tipo de guerra, la desigualdad. Los poderosos no quieren perder sus privilegios y los gobiernos progresistas no les gusta a Estados Unidos porque se salen de su dominio. Los de izquierda ponen el acento en lo social y para ellos lo social es una inversión en el ser humano, en el desarrollo, en la soberanía, en visibilizar a los históricamente excluidos, no son un gasto. Latinoamérica pasa por una segunda ola progresista que posiblemente se complete con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva nació en Pernambuco. Hijo de una familia humilde de campesinos, compaginó la escuela primaria con el trabajo de limpiabotas, vendedor ambulante y mandadero. Con apenas 15 años incursiona en la industria metalúrgica, donde inicia su carrera como sindicalista, y en 1975 Lula es elegido presidente del sindicato metalúrgico, liderando a más de 90.000 obreros de la zona industrial más importante del país. Fue el principal promotor de las grandes huelgas y manifestaciones que debilitaron la dictadura militar y aceleraron su caída. El 10 de febrero de 1980 fundó el Partido de los Trabajadores. En 1986, esta organización política se convirtió en la primera fuerza de izquierda del país. Su programa político incluía derecho a huelga, reducción de la jornada laboral, vacaciones pagadas y revisiones salariales. En 2003 logra convertirse en el primer jefe de Estado venido de la clase obrera y como piloto del llamado milagro económico brasileño, es reelecto en 2006. Durante su gobierno se crearon más de 15 millones de puestos de trabajo y disminuyó la pobreza al sumarse 40 millones de brasileños a la clase media.
A pesar de su impecable gestión como presidente, Lula enfrentó una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores que lo llevaron a la cárcel y lo apartaron de la carrera presidencial en 2017. En noviembre de 2019 fue liberado y en 2021 el Supremo Tribunal Federal lo absolvió por falta de pruebas, al derogar 4 juicios en su contra. En 2022, Lula volvió al ruedo político con el apoyo del Partido de los Trabajadores para presentarse como la opción presidencial de la izquierda en el país. Su gobierno estuvo marcado por la cleptocracia. Fue un gobierno basado en robos y estos fueron invertidos para ganar apoyo en el Congreso. No solo para enriquecerse el presidente Lula, fue para ganar apoyo dentro del Congreso. Por lo tanto, nada justifica las mentiras que ponga como respuesta sobre el asunto. Sin duda, su gobierno fue el más corrupto de la historia de Brasil. Es inaudito lo que acabamos de escuchar. El presidente debería haber sido informado de que fue exactamente durante nuestro gobierno cuando la empresa petrolera Petrobras obtuvo su tamaño actual, la cual cuenta ahora con un capital total de 70.000 millones de reales. El señor Bolsonaro debería saber que mi gobierno se caracterizó por la mayor política de inclusión social y por la mayor creación de empleo. Hubo una primera ola progresista a inicios del siglo XXI, muy exitosa. Luego vino una reacción conservadora que no tuvo límite ni escrúpulos, golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, traición en Ecuador, una consulta mañosa que destrozó el Estado de Derecho, golpe de Estado contra Evo Morales, el permanente linchamiento mediático. Pero la gente ya puede comparar, no se sembró en vano, no se aró en el mar. Entonces te puede engañar 1 año, 2 años, pero no 4 años. Uno cuando no tienes educación, salud, seguridad, decir que ahora estábamos bien y cuando tenías todo eso es que estábamos mal, ya nadie les puede creer. Y eso ha permitido una segunda ola progresista, en mi concepto, bastante heterogénea, ¿no? Y que tiene un desafío mucho más duro. ¿Por qué? Porque esa derecha ya está preparada. Ya vivió esa primera ola progresista, la ha encontrado medio aturdida, luego ya se organizó, coordinó, tienen recursos infinitos, financieros, mediáticos, de toda índole. Entonces la resistencia va a ser mucho más fuerte, lo cual no significa claudicar, significa tener estrategias claras, articulación entre gobiernos progresistas para lograr los cambios que la región exige. Pero en todo caso, se requiere otro modelo económico en América Latina, se requiere otra clase de políticas públicas, porque ese capitalismo liberal que se ha intentado aplicar 200 años ha sido un completo fracaso. Pero ¿cómo podría moverse la geopolítica no solamente en lo regional, sino mundial, con un eventual triunfo de Lula da Silva? Bueno, es un cambio en el balance geopolítico de la región, sin lugar a dudas. Las 4 mayores economías latinoamericanas estarían administradas por gobiernos de izquierda. En primer lugar, Brasil, luego México, luego Colombia y después Argentina. Por ejemplo, ya con Lula se puede rescatar la UNASUR, pero hay que hacerlo rápido y bien. Precisamente para eso es la integración. Un país del tamaño de Brasil puede tener alguna incidencia a nivel mundial, México, pero Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, solo unidos tendremos presencia a nivel mundial. El mundo del futuro debe ser un mundo de bloques. Estados Unidos es un bloque. Estados Unidos son 50 estados, la unión más perfecta de la historia de la humanidad, de 50 estados, que podrían ser 50 estados independientes, y son uno solo. Europa, obviamente, la Unión Europea es un bloque. América Latina tiene que formar un bloque, si quiere tener presencia en el concierto internacional, para incidir en un orden mundial que muchas veces no es solo injusto, sino inmoral, y para defender sus intereses legítimos, pero para ello también, y sobre todo, es la integración. Entonces, con la llegada de Lula al gobierno de Brasil, ese balance geopolítico cambia y puede retomarse esa integración, que yo creo que es ineludible. Solo la insensatez, la mezquindad, la miseria del alma puede atentar contra la integración latinoamericana. El ajedrez se moverá y las piezas están en manos de los electores brasileños.
Jair Bolsonaro, ante el eminente liderazgo de Lula da Silva y para combatir su rechazo en 3 meses, hizo lo que no promovió en 3 años y medio de gobierno. Por ejemplo, aumentó el pago del programa de becas a las familias creado por Lula y no solamente lo está usando a su favor, lo cambió de nombre, ahora se llama Auxilio Brasil. Son $40 que alcanza para una semana de alimentación de una familia. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? Creó una beca para conductores de taxis y de camioneros. En la Big Data es una población que vota a su favor y allí está seleccionando su público y artificialmente creó la sensación de mantener el precio de la gasolina. La Brasil de Lula no es la misma de ahora y ese es el gran desafío. Jair Mesías Bolsonaro, nacido de una humilde familia de inmigrantes italianos, desde su juventud optó por la vida castrense y se convirtió en militar, llegando al rango de capitán de la reserva del ejército. En 2018 se convierte en presidente de Brasil, con un 55% de los votos, victoria que alcanzó con promesas como la de fusilar a los izquierdistas. La primera acción como presidente fue cambiar la sede de la Embajada de Brasil en Israel hasta Jerusalén, territorio palestino ocupado por el gobierno israelí. Bolsonaro se convirtió en el primer presidente de derecha elegido en las urnas y en el mayor referente de la derecha latinoamericana. Sin embargo, un referente político fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien suele citar como modelo político a seguir y cuya gestión de la pandemia tuvo cosas en común, entre ellas la subestimación del virus. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro minimizó su gravedad, condenó las medidas preventivas, puso en duda las vacunas y tildó de gripecita al virus. En consecuencia, murieron al menos 700.000 personas. En la actualidad, el presidente intenta alcanzar su reelección con la misma base que lo llevó al poder en el año 2018 y que incluye a militares, policías, pastores, evangelistas y empresarios del campo. Se autocalifica como el capitán del pueblo. Sin embargo, las favelas han sido los sectores más desatendidos de la gestión de Bolsonaro. El nostálgico confeso de la dictadura brasileña y de otros regímenes militares, para esta campaña adoptó el lema Dios, Patria y Familia, mismo que popularizó en la Italia de la década de 1930 Benito Mussolini. Una de las cosas que destacaron y generaron polémica de su gobierno es su defensa por el derecho de los ciudadanos a la autodefensa y a poseer y portar armas, idea que impulsó mediante leyes promovidas por su gobierno. Todo cambia, pero es cierto. El daño está hecho y hay daños no irreversibles, pero yo creo que no cambian el curso de la historia, sí la demoran, pero sí el objetivo está señalado, pero tal vez hay que buscar nuevos senderos, ¿no? Obviamente mucho ha cambiado en Brasil, destrozaron muchas instituciones. Habría que reflexionar seriamente, ¿no? ¿Qué nos pasa? Porque, por ejemplo, con el Partido de los Trabajadores, 30 millones de brasileños salieron de la pobreza. Cuando sacaron a Dilma, ¿cuántos de esos pobres que salieron de la pobreza, clase media actualmente, o en ese entonces, salieron a defender a su gobierno? Entonces son reflexiones que debemos hacernos como izquierda. Sí, pero recuerde que la derecha tiene mayoría en las 2 cámaras. Entonces le van a hacer la vida imposible a Lula, van a hacer todo lo posible para que fracase. El camino no está lleno de rosas. Pero el triunfo de Lula es un vendaval de esperanza para toda América Latina y ya a nivel de personal, ¿no? Lula es un hombre histórico ya, ¿no? Y un ejemplo para todos nosotros. Todo lo que ha tenido que resistir, todo lo que sufrió en una cárcel injusta. O sea, yo creo que Lula ya tiene lo que le corresponde, su puesto en historia. Sin embargo, estoy seguro que eso no es lo que busca, sino transformar a su Brasil. Eso va a ser muy duro, dado el lawfare, dada la destrucción que han hecho y dado el relativo éxito que han tenido con mayoría en las 2 cámaras. El 30 de octubre será la segunda vuelta electoral. Lula sigue adelante en las encuestas, pero el principal desafío es vencer la abstención. Mientras tanto, Bolsonaro intensifica sus acciones de noticias falsas. La esperanza la tiene en el rechazo que puedan generar los fake news en contra de Lula para ganar las elecciones. Una de ellas, imagínense, es que Lula pretende cerrar las iglesias evangélicas, entre esas Pare de Sufrir, que es el voto más fuerte de Bolsonaro. Los evangélicos son 1/3 del electorado de Brasil. Y esa estrategia de generar miedo es la misma de todos los políticos de derecha en todos los países.
Y finalmente, si Lula llega a la presidencia, la geopolítica nuevamente se moverá en un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, donde las miradas se centran en Latinoamérica para que sea parte de mediación en este conflicto. Solo queda esperar cómo van a votar los brasileños. Pusimos el punto en la I.